Qué rica música. Seguimos aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Mi mamá, ni Sara Busabay y Jorge Rodríguez te estamos acompañando para hablar y comer pescado. Hay que tener cuidado. Y yo estaba escuchando un poquito la letra de la canción. Hay que estar confesado. ¿Por qué? Al contrario, yo creo que el pescado es uno de los alimentos que más deberíamos tener en nuestra dieta. Tiene tantos beneficios, además, científicamente De repente tiene que ver con la Semana Santa, ¿no? ¿Será, que se incrementa el consumo de pescado, alimentos marinos, tal vez por ahí. Sí. Bueno, Sari, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, nutricional entre pescado fresco y pescado congelado? Jorge, esa es una pregunta bien interesante porque todavía hay, digamos, cierto temor en consumir pescado congelado. Obviamente, tanto fresco como congelado son dos formas convenientes y cada una tiene su ventaja y su desventaja que las vamos a explicar el día de hoy. Pero respecto al valor nutricional, quiero decirles que en la medida que nosotros tenemos un pescado fresco bien manipulado y un pescado congelado bien manipulado, entonces las diferencias nutricionales no son significativas. Lo que podría perderse eventualmente en un pescado congelado en el proceso de descongelamiento, que ahora lo vamos a explicar, tendría que ver más bien con las vitaminas que son solubles en agua. ¿Qué significa esto? Los nutrientes tienen características químicas. Algunas son más amigables en grasa y otras son más amigables en agua. En el caso del pescado, tiene vitaminas que son amigables en grasa y estas tienen que ver con la vitamina E, A y D. Y justamente hablando de la vitamina A y D, se van concentrando generalmente en el hígado del pescado y en la grasita del pescado, y por eso es que en algún tiempo se recomendaba consumir aceite de hígado de pescado, no sé si lo recuerdan. Claro. Pero también tiene vitaminas hidrosolubles como las del tipo del complejo B, particularmente B12, que estas más bien están, digamos, disueltas en el agua, que es parte de los constituyentes del pescado. Entonces ahí va el tema. Cuando yo tengo un pescado fresco, yo me voy al mercado, me voy al terminal, lo llevo a mi casa y en ese momento empiezo a manipularlo, limpiarlo para prepararlo de la manera que yo quiero. Entonces, simplemente va a perder lo que pudiera perderse en el término de la cocción, porque está conservando, digamos, toda su forma mientras que llega a mi casa. Pero cuando yo tengo un pescado, que hay dos situaciones, tú puedes comprarlo congelado o congelarlo tú en casa. La ventaja de comprarlo congelado es que el proceso que se hace para congelar es sumamente rápido. Entonces asegura o limita la pérdida de los nutrientes. Además se hacen a temperaturas sumamente bajas, incluso hasta menos 24, que le da también seguridad al pescado en el sentido de que si pudiera haber, por ejemplo, alguna contaminación con parásitos, entonces el llegar rápidamente a menos 24 inactiva los posibles parásitos que a veces están en la carne, sobre todo la carne blanca, y muchas veces no se ve. Incluso terminas cocinando el pescado y no te enteraste que habían parásitos, ¿no? Pero cuando nosotros congelamos en la casa, tenemos que asegurar justamente que haya un congelamiento rápido y a muy baja temperatura. Y ese congelamiento rápido tiene que ver con cómo estamos cortando o fileteando ese pescado. Lo máximo de altura que se recomienda es que tengan unos 3 centímetros. ¿Qué pasa si yo no hago este congelamiento rápido? Justamente el agua, que es parte de los constituyentes del pescado, empiezan a cristalizar, a hacer como pequeños cubitos de hielo al interior de la pulpa. Entonces, en el momento del descongelado, en esos cubitos que se van eliminando en el descongelamiento, se van yendo algunas vitaminas hidrosolubles como las del complejo B o vitamina C que pudiera tener alguno de estos pescados, ¿no? Entonces, en conclusión, la pérdida no es significativa y está mucho en relación de cómo yo voy congelando y descongelando ese pescado para ver si esas vitaminas hidrosolubles que son importantes se pudieran ir perdiendo en cierta medida, ¿no? Sara, ¿y el atún, por ejemplo, enlatado conserva sus propiedades, sus nutrientes? Sí, conserva sus propiedades. Hay que recordar que esto ya está cocido y va a perder, digamos, lo que en el proceso de cocción se perdería, que es lo mismo cuando uno está cocinando un pescado en la casa. Y lo que sí varía más bien es que concentra mayor cantidad de sodio. Y eso es algo que tenemos que cuidar en nuestra dieta, ¿no? De hecho, ya los pescados y los mariscos en general tienen una concentración de sodio importante. Y al estar enlatado, justamente por los aditivos que se le coloca, incrementa ese sodio, ¿no? Entonces, digamos, por ahí estaría la desventaja del pescado enlatado, ¿no?
Claro, además de lo delicioso que es el pescado y sobre todo el pescado fresco, porque tiene la diferencia, no solamente en nutrientes, sino en el sabor mismo. Sí. Y en zonas de sierra, por ejemplo, no tenemos el placer de poder comer pescado fresco de la costa. Podría ser una opción también nuestros pescados de río. Aquí tenemos bastante trucha, por ejemplo. Claro, la trucha es una excelente alternativa y podría consumirse tanto fresca como congelada, ¿no? En ambas situaciones nos vamos a beneficiar. Hay que recordar que la trucha es bien importante lo que mencionas, porque a veces una de las cosas que queremos buscar en el pescado, sobre todo desde el punto de vista nutricional, es que sea grasoso, porque en la grasita, además de vitamina E, A y D, que son muy importantes, tiene también este ácido graso omega 3, que es una grasa muy importante para nuestra visión, muy importante para la salud de nuestra piel, pero sobre todo para la buena conservación de nuestro sistema nervioso. Más aún si estamos hablando de mujeres gestantes o de niños pequeños, porque ese omega 3 es necesario para la construcción y la protección de las células nerviosas. De hecho, los estudios muestran que aquellas personas que consumen pescado graso 2, 3, incluso 4 veces por semana son personas que alejan la posibilidad de tener deterioro en la parte de la memoria. Pero regresando a la trucha, hay personas que dicen, uy, la trucha es súper rica en omega 3. No es muy rica en omega 3, pero sí contiene omega 3. Está dentro de los pescados que consideramos semigrasos, y más bien pescados como el atún, el bonito, la caballa, el salmón, la anchoveta, la sardina, el jurel son pescados grasos que concentran Sara, más omega 3. Sí. Sara, y los pescaditos de la selva, el paiche, tenemos la doncella, el paco, para las personas que viven en esas zonas también. Muy ricos, ¿ah? Ricos, deliciosos y además tan manipulables para diferentes tipos de preparación. Hay que recordar que no solamente es omega 3 lo que tiene, estos pescados, que suelen ser pescados blancos, no necesariamente muy ricos en omega 3, tienen también otros beneficios, y uno de ellos tiene que ver con la cantidad de proteína que concentran. Los pescados oscilan entre 15 y 24%, es decir, entre 15 gramos a 24 gramos de proteína por cada 100 gramos de pulpa, ¿no? Que es una cantidad similar al pollo, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos problemas por escasez o precios del pollo, el pescado es una excelente alternativa. Y además, Sara, mucha gente escoge al pescado, por ejemplo, por su carne blanca. Y descuidamos la importancia de los denominados pescados azules, ¿no? Sí. La carne oscura que tiene Pero esos son los muchísimos más nutrientes. ricos. Sí. Para mí. Exacto. Sí, de hecho, Jorge, es bien importante lo que dices, porque muchas personas buscan, por ejemplo, pescados caros de carne blanca, entre ellos el lenguado, por ejemplo, ¿no? Y uno lo prefiere, sin embargo, el lenguado es uno de los que menos proteína concentra, ¿no? Ahora, suele ser un pescado de un poquito más de aguas más profundas, y que tendría la ventaja, en todo caso, de tener menos posibilidad de contaminación por parásitos. Pero en realidad, pues, mucho depende de cómo estamos comprando el pescado, de poder observar ese pescado y buscar de pronto pescados que no crezcan o que no vivan más bien muy cerca de las rocas, porque es donde más pudieran contaminarse. Pero nuevamente, yo compro el pescado fresco o el pescado congelado, la manera de cómo yo lo manipulo, cómo yo lo refrigero, cómo yo me lavo las manos antes de utilizar y cómo limpio este pescado, es lo que más va a reducir la posibilidad de cualquier contaminación que pudiera tener ese alimento tan preciado, y que deberíamos difundir mucho más su consumo. Claro, y también, ¿por qué no difundir el consumo del pescado por la noche? Exacto. Hay una campaña que están realizando los restaurantes, comer ceviche de noche. Sí. Y claro, mucha gente todavía no está acostumbrada a la posibilidad de ingerir pescado de noche, cuando seguramente es mucho más saludable incluso que la carne, Sara. Jorge, gracias por comentarlo. De verdad es bien importante. Es cierto, muchas personas tienen miedo de comer pescado en la noche porque tienen esta idea de que me va a caer mal, de que no es bueno, y no, por el contrario. El pescado es una de las carnes que más fácilmente podemos digerir, ¿no? Incluso la carne blanca, porque tiene menos grasa, podría ser más conveniente en la noche en algunas personas, ¿no? Entonces, el pescado sí se puede consumir. Y en el caso del ceviche particularmente, hay que recordar que los alimentos los cocinamos
justamente para poder, digamos, hacerlos más digeribles. Pero hay diferentes formas de cambiar la estructura de esa proteína, en este caso del pescado. Una es a través de la cocción y la otra es a través de este ácido intenso del limón y de otros cítricos también, que tienen la particularidad de cambiar la estructura de la proteína y colocarla en el estado cocido, ¿no? Entonces, un ceviche de noche es un pescado que ya cambió esta forma de proteína, que es lo que digamos lo que tarda más en digerir, de tal manera que es apto incluso para consumirse tranquilamente durante la noche. Sara, y ya para ir cerrando, porque me gustaría saber de las porciones. ¿Cuánto de pescado y cuántas veces a la semana deberíamos consumir? No, a mí me gusta el pescado. ¿Me debería comer uno entero? Sí, lo puedes hacer perfectamente porque, digamos, tiene tal concentración de nutrientes y variantes, no solamente vitaminas que hemos mencionado, sino también minerales, como uno de ellos, por ejemplo, el yodo, que escasea, por ejemplo, en otros alimentos. El pescado es fuente de este nutriente que es tan importante, por ejemplo, para la buena función de la glándula tiroides, ¿no? Entonces, en temas de porciones, si queremos comparar, el pescado se puede consumir en una porción más grande que el pollo, por ejemplo. Tienes una pieza de pollo que puede pesar unos 120, 150 gramos. En el caso del pescado te puedes ir hasta 200 gramos como una porción tranquila. Y demos preferencia, Noemí, a los pescados pequeñitos como la anchoveta, el pejerrey, la sardina, que son de bajo costo, de alta calidad nutricional y que se pueden preparar, ojo, no solamente en fritura, traten de no hacerlo en fritura porque sí se pierde el omega 3 por ahí, pero se puede hacer horneado, se puede hacer a la plancha, se puede preparar en guisos, podría hacerse con una salsa de tomate y compartirlo rebozado y tenerlo, por ejemplo, acompañado de unas papitas y le va súper bien. Y sumando, por si acaso, siempre una buena ensaladita que no me voy a cansar de recomendarlo. Pan con pejerrey y cafecito. Ay, qué rico, buenísimo. ¿Para qué más, Sara Busabá? El típico del Callao, además, ¿no? Ese pan con pejerrey, desayuno obligado. Muchísimas gracias, Sara. Sí, nuestra secuencia de nutrición con Sara Busabá. A comer pescado, señores, y mucho más en Semana Santa.